mi hermana siempre fue la niña dorada de la familia. La perfecta, la hermosa, la que todo el mundo adoraba. Yo, en cambio, era la sombra. Mientras ella tenía el cabello rizado y unos ojos claros que todos elogiaban, yo nací con el pelo liso y oscuro, y unos ojos comunes, de esos que nadie menciona. Mi mamá se pasaba la vida comparándonos, diciéndome que debería vestirme como mi hermana, que debería aprender de ella, hasta el punto de pedirme que le pidiera consejos de maquillaje, pero claro, cuando lo hacía, mi hermana se burlaba de mí frente a todos. Así crecí, rodeada de desprecio y comparaciones, mientras ella disfrutaba de cada halago y se acostumbraba a que el mundo girara a su alrededor. Con el tiempo entendí que la belleza se le subió a la cabeza, que vivir siendo la favorita de mamá la convirtió en una persona podrida, sin empatía, acostumbrada a conseguir todo sin esfuerzo. Y mientras ella brillaba en ese pedestal falso, yo me hundía en inseguridades. Aprendí a ser callada, a evitar el conflicto. Algunos me llaman tímida, otros dicen que soy débil. Pero la verdad es que solo me cansé de pelear por un cariño que nunca me iban a dar. De adulta, he intentado sanar esas heridas. Fui a terapia, aprendí a decir que no, aunque todavía me tiemble la voz. Pero ha sido duro. A veces me doy cuenta de que mi manera de amar, de confiar, de relacionarme, sigue rota por culpa de cómo me criaron. Y si te preguntas hasta qué punto fue así, te lo resumo con un solo ejemplo: mi hermana se acostó con mi novio cuando estábamos en el último año de colegio. Lo peor fue que, cuando mis padres se enteraron, no hicieron absolutamente nada. Ya pasó, deja eso atrás, fue todo lo que me dijeron. Ese día entendí que en mi familia no había justicia, ni amor, ni respeto. Solo favoritismos. Aún así, mientras ella se dedicaba a las fiestas, a coquetear y a vivir del aplauso, yo me refugié en los libros. No tenía vida social, ni citas, ni amigas, pero saqué las mejores notas. Terminé el colegio con promedio perfecto y conseguí una beca completa para una de las mejores universidades del país. Lo hice sola, sin ayuda, sin apoyo, y lo único que quería era ver el orgullo en los ojos de mis padres, pero no lo encontré. Mi papá solo dijo, bien hecho, sin levantar la mirada del periódico, y mi mamá ni siquiera me felicitó. Ni una sonrisa. Al contrario, me ignoró toda la semana. Yo, que pensaba que al fin había hecho algo digno de su aprobación, me di cuenta de que mi éxito solo la hacía enfurecer. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, y juré que nunca más volvería a buscar su amor. Desde entonces, decidí transformar el dolor en ambición. Estudié sin descanso, me gradué con honores y conseguí un trabajo increíble apenas salí de la universidad. A los 23 años ya ganaba lo suficiente para mantenerme sola, y con eso construí lo que ellos nunca me dieron: estabilidad. Pero aunque mis logros eran grandes, nunca fueron suficientes para mi madre. En cada reunión familiar, cuando alguien me felicitaba por mi ascenso o por comprar mi primera casa, ella hacía lo posible por cambiar de tema. Un año, en Navidad, mi tío me preguntó por mi nuevo puesto en la empresa y mi mamá, sin siquiera mirarme, soltó un «esto ya está aburrido, podemos hablar de otra cosa». Y lo dijo frente a todos. Me dolió, pero aprendí a no reaccionar. Mientras tanto, mi hermana seguía hundiéndose. Fracasó en la universidad, se embarazó de su novio con apenas 4 meses de relación y, por supuesto, mis padres se hicieron cargo de todo. Su vida se convirtió en un desastre, pero aún así la defendían. Yo no la veía mucho, solo en fechas especiales, y cada vez que nos cruzábamos me lanzaba algún comentario cruel sobre mi peso o mi ropa. Era como si necesitara recordarme que, para ella, yo siempre iba a ser la fea. Un día, sin previo aviso, todo cambió. Era un sábado cualquiera, estaba descansando en casa después de una semana agotadora de trabajo, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con mis sobrinos, 2 niños de 10 y 7 años, con mochilas al hombro y una cara de confusión que me rompió el alma. Les pregunté qué hacían allí, y el mayor me dijo con total inocencia: mamá se fue de vacaciones y dijo que tú nos ibas a cuidar. Casi se me cae el alma. No hablaba con mi hermana desde hacía meses, y ahora me dejaba a sus hijos sin avisar. Intenté llamarla, pero ignoró mis llamadas. Insistí, 1, 2, 10 veces, hasta que por fin contestó. Su tono era frío, cínico. Me dijo que necesitaba un descanso de 8 semanas y que yo era la única persona de confianza que podía cuidar a los niños. Cuando le dije que no era mi problema y que si no venía por ellos llamaría al bienestar familiar, su voz cambió por completo.
me amenazó. Dijo que si lo hacía, llamaría a mi trabajo y diría que yo no estaba tomando mis medicamentos psiquiátricos, que era inestable, y que podían despedirme por eso. Fue como si me hubieran echado un balde de agua helada. Mi carrera lo era todo para mí, y sabía que una acusación así, aunque fuera falsa, podría destruir mi reputación. Colgué sin saber qué hacer. Mi cabeza era un torbellino. No podía cuidar a los niños, pero tampoco podía permitir que ella me arruinara. Llamé a mi mamá buscando algo de apoyo, pero claro, ella defendió a mi hermana. Me dijo que debía ayudarla, que ella siempre había estado para mí, lo cual era una completa mentira. Le grité, le pedí que me dijera una sola vez que mi hermana hubiera hecho algo bueno por mí, y no supo qué responder. Terminé llorando de frustración. Le pedí que al menos viniera a mi casa y se quedara con los niños mientras yo pensaba qué hacer. Cuando llegó, tenía la misma mirada fría de siempre. Me dijo que estaba siendo una mala hermana y que la familia debía apoyarse. Entonces le exigí saber la verdad, qué clase de vacaciones eran esas que duraban 8 semanas. Mi mamá bajó la mirada y confesó que mi hermana no estaba de vacaciones, sino en otro país, con su patrocinador. Un tipo que le pagaba todo a cambio de compañía. Sentí asco. No por su estilo de vida, sino por lo que había dejado atrás. Por abandonar a sus hijos así. Le grité a mi mamá que habían criado un monstruo, que la habían hecho así por nunca ponerle límites. Ella, en respuesta, me lanzó el insulto más cruel que he escuchado en mi vida: no importa cuánto dinero tengas o cuán bonita creas que te ves, siempre serás la fea de la familia. Sentí una rabia tan profunda que pensé que iba a explotar. Le pedí que se fuera de mi casa. Ella se negó, me empujó con fuerza y terminé cayendo sobre la mesa del centro, rompiendo un florero que me había regalado mi novio. Ese fue el momento en que colapsé. Grité, lloré, la eché de mi casa entre sollozos. Los niños lo escucharon todo, y cuando asomaron sus caritas por la puerta, lo único que pude hacer fue abrazarlos y decirles que todo estaba bien, aunque no lo estuviera. Esa noche, les pedí comida por aplicación, vimos películas y nos dormimos juntos en la sala. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Por primera vez, entendí lo que era cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. Al día siguiente me levanté con la mente enredada. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Tenía miedo, rabia, cansancio, todo a la vez. Pero cuando vi a mis sobrinos jugando en la sala, supe que no podía rendirme. Ellos no tenían la culpa de nada. Mi hermana podía ser una pesadilla, pero esos 2 niños merecían una oportunidad de tener un hogar de verdad. Les preparé desayuno y, mientras comíamos, noté que la ropa que traían les quedaba pequeña, que sus medias tenían huecos. Así que decidí llevarlos al centro comercial. Les compré ropa nueva, zapatos, y hasta unas consolas portátiles que me suplicaron con una sonrisa tan sincera que no pude resistirme. En el carro, de regreso a casa, el mayor me preguntó con voz temblorosa por qué estaba siendo tan buena con ellos. Le respondí que porque se lo merecían, porque eran mis niños también. Se echó a llorar, me abrazó y me dijo que estaba enojado con su mamá por mantenernos separados. Casi lloro con él. Esa noche los acosté temprano y llamé a mi novio para contarle todo. Él vivía en Australia y me escuchó con una paciencia infinita. Me dijo algo que cambió todo: graba la próxima llamada con tu hermana. Necesitas pruebas. Me temblaban las manos, pero lo hice. La llamé, y como siempre, empezó con amenazas. Le dije que iba a denunciarla si no regresaba por los niños, y ella me lanzó la misma frase, que me iba a dejar sin trabajo diciendo que estaba loca, que nadie creería a una enferma mental. La grabé todo el tiempo. Cuando colgué, lloré de impotencia, pero también sentí alivio. Tenía evidencia. A la mañana siguiente llamé a Bienestar Familiar, conté todo, envié el audio, y por primera vez en mi vida sentí que hacía lo correcto, aunque temblaba de miedo. Ese mismo día mi madre me llamó gritando, preguntando cómo se me ocurría traicionar a mi hermana. Yo solo le dije que esta vez no iba a callarme. Pasé la noche sin dormir, temiendo lo que vendría. Y claro, llegó. A la mañana siguiente tocaron la puerta con golpes tan fuertes que parecía que iban a tirarla abajo. Cuando abrí, mi hermana estaba ahí, con mi mamá y un tipo enorme, como de 2 metros. Antes de que pudiera hablar, él me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. Entraron como si la casa fuera suya. Mis sobrinos despertaron asustados.
El hombre los tomó en brazos mientras mi hermana gritaba que se los llevaba. Yo intenté detenerlo, pero me golpeó la cabeza contra la pared. Vi luces, todo me daba vueltas. Alcancé a ver cómo se los llevaban llorando, pidiéndome que no los dejara ir. Mi mamá ni siquiera hizo nada, solo observaba. Antes de irse, mi hermana escupió en mi cara. Fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Apenas pude ponerme de pie y llamé a la policía. Conté todo, la agresión, el secuestro, el auto, el tipo. Por suerte, recordé la placa del carro. Horas después me devolvieron la llamada, los habían detenido. Al parecer el hombre había atacado a los agentes cuando intentaron arrestarlo, y mi hermana también los agredió. Terminaron los dos presos. No podía creerlo. Cuando me ofrecieron la posibilidad de hablar con ella, dije que no. No quería escuchar ni una palabra. Me confirmaron que mis sobrinos estaban bajo protección y, aunque me dolía no poder verlos, al menos sabía que estaban seguros. Pasaron los días. Intenté seguir con mi vida, preparar mi viaje a Australia para conocer a la familia de mi novio. Me sentía culpable por irme, pero también sabía que no podía poner mi vida en pausa por culpa de mi hermana. En el aeropuerto, viendo las fotos que había tomado con mis sobrinos, me prometí que haría todo lo posible por recuperarlos. El viaje fue un respiro, mi novio me recibió con flores, su familia me trató como una reina. Por unos días sentí paz, algo que no conocía desde hacía años. Pero al volver a casa, la realidad me esperaba. Fui a poner la denuncia formal por allanamiento y agresión. Descubrí que el caso de bienestar seguía abierto, y aunque me desesperaba, sabía que tenía que tener paciencia. Un mes después recibí la noticia que había esperado, le quitaron la custodia a mi hermana. Por fin. Pero eso no bastaba, porque los niños estaban bajo cuidado estatal, y yo los quería conmigo. Abrí un proceso legal para obtener su custodia y contraté un buen abogado. Mientras eso avanzaba, se realizó el juicio por la agresión. Mi hermana apareció en la audiencia, y cuando el juez mencionó que yo estaba pidiendo la custodia de sus hijos, ella perdió la cabeza. Me gritó, se lanzó sobre mí y me arañó la cara frente a todos. Me mordió el brazo antes de que la detuvieran. Ese fue el punto final. Con esa escena, selló su destino. Pasaron casi 2 años de juicios, apelaciones y audiencias, pero al final, la justicia se hizo. Mi hermana fue condenada a prisión por múltiples cargos, y mi madre, para evitar ir tras las rejas, testificó en su contra. Fue extraño verla llorar en el estrado, culpando a la hija que había idolatrado toda su vida. La ironía era perfecta. Desde ese día, no volví a verla. Ni quiero. Cuando finalmente me dieron la custodia, no pude contener el llanto. Preparé las habitaciones de los niños, los esperé con nervios y esperanza. Cuando llegaron, corrieron hacia mí, gritando mi nombre. El más pequeño me abrazó tan fuerte que casi me tumba, y me enseñó su peluche viejo, ese perrito que no soltaba nunca. El mayor me miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que me partió el alma: sabía que volverías por nosotros, tía. En ese momento entendí que todo el dolor, todo el caos, había valido la pena. Al fin tenía una familia que sí valía la pena cuidar.